Hola a todos, bienvenidos a Ojo de Águila, el espacio donde hablamos de educación, crianza y desarrollo. Hoy abordaremos el tema de los estudiantes con altas capacidades, un grupo que a menudo pasa desapercibido en el sistema educativo. ¿No es así, Pilar? Claro que sí, Rosario. Hablamos de estudiantes invisibles. Para dar una idea, este año en Chile hay 3.600.000 estudiantes considerando educación preescolar, básica y media. Estadísticamente, un 10% de ellos tiene altas capacidades y el 2% son superdotados. Esto significa que en nuestros jardines y colegios hay unos 360.000 niños con altas capacidades y unos 7.200 superdotados, pero en la mayoría de los casos, sus necesidades pasan completamente desapercibidas. Impresionante. ¿Y saben lo más preocupante? Aún hay mucha confusión sobre qué son las altas capacidades. A veces se cree que son niños que destacan en todo, pero eso es solo un mito. En términos generales, se utiliza el término altas capacidades intelectuales para identificar a estudiantes que destacan porque una o la mayoría de sus capacidades están muy por encima de la media. Claro, Anaís Rodríguez y Mari Carmen Gutiérrez, psicólogas españolas especialistas en el tema, proponen 4 categorías para aclarar esto: precocidad intelectual, talento simple, talento complejo y superdotación. La precocidad, por ejemplo, se manifiesta en niños muy pequeños que muestran un desarrollo intelectual más avanzado que el promedio para su edad. Luego está el talento simple, que significa tener una aptitud excepcional en un área concreta, como el lenguaje, las matemáticas o la creatividad. Así es. Por otro lado, el talento complejo se refiere a una combinación de varios talentos específicos. Por ejemplo, un niño que tenga habilidades matemáticas y espaciales combinadas. Y finalmente, la superdotación, que es el potencial alto en todas las áreas cognitivas. Pero, ¿sabías que a nivel neurológico estos niños tienen ciertas características en común? Sí, es fascinante. Las personas con alta capacidad intelectual tienen más interconectividad entre las áreas de su cerebro. Se ha visto que la coordinación y la integración de información se desarrollan de forma precoz en la corteza frontal. Esto les da una capacidad ejecutiva mayor, mejor memoria de trabajo y procesamiento más rápido de la información. Y es lo mismo que vimos que sucede cuando se realizan actividades musicales. Y aunque eso suene como una ventaja, en el sistema escolar estos niños pueden enfrentar varios problemas. ¿Sabías que aún se piensa que por tener aptitudes superiores no necesitan un apoyo especial? Muchos profesores creen que se les puede dejar a su ritmo como si su desarrollo fuera automático. Así es. Si miramos la realidad de los colegios, en su mayoría no tienen una respuesta educativa definida para los alumnos con altas capacidades intelectuales. Aparte de las recomendaciones generales de los programas de estudio y normativas de evaluación, no se indican medidas concretas sobre qué hacer, por ejemplo, con un estudiante con altas capacidades cuando es evidente su desajuste con los objetivos y contenidos del curso que le corresponde por edad. Tampoco hay orientaciones sobre cómo detectarlos, cómo apoyarlos, cómo orientar a la familia, ni tipos de adecuaciones para dar respuestas a sus altas capacidades. Todavía la conceptualización de las necesidades educativas especiales está centrada en las características asociadas a un desarrollo bajo la norma y no sobre la norma. Sí, pero eso es un error. De hecho, las altas capacidades suelen estar acompañadas de ciertas características emocionales que necesitan atención. A menudo son niños muy sensibles, con un fuerte sentido de la justicia y una intensidad emocional notable. Pueden presentar conflictos en la escuela,
no solo a nivel académico, sino también social y emocional. Esto se produce por una asincronía en su desarrollo. Así es, y el psicólogo Jean-Charles Terracier describe dos tipos de asincronía. La primera es la sincronía externa o social, cuando el desarrollo emocional de estos niños no está alineado con el de su entorno, lo que genera problemas en sus relaciones con los compañeros. Y la segunda es la sincronía interna, que ocurre cuando hay un desequilibrio entre su desarrollo emocional, intelectual y físico. Por ejemplo, pueden ser avanzados intelectualmente, pero muy inmaduros emocionalmente. Claro, y eso genera frustración. Estos niños tienen una baja tolerancia a la frustración, lo que aumenta su riesgo de aislamiento o de conductas disruptivas en el aula. Es un problema serio porque su potencial se pierde si no reciben el apoyo que necesitan para equilibrar sus emociones y su intelecto. De hecho, en la primera infancia, los padres son claves para detectar estas habilidades. Observan cosas como que el niño sostiene la cabeza erguida muy pronto o que hace preguntas inusuales para su edad. Entre los 3 y 4 años muestran curiosidad por las letras, números o incluso empiezan a leer. También es común que muestren un interés precoz por temas sociales como la pobreza o el medio ambiente. Y cuando llegan a la escuela, esa curiosidad se convierte en una necesidad de comprensión y conexión de ideas. Joseph Renzulli, de la Universidad de Connecticut, explica que estos niños se destacan no solo en lo académico, sino también en pensamiento creativo, liderazgo y en algunos casos habilidades artísticas y psicomotoras. Su motivación es intensa cuando algo les interesa, pero si se aburren... Ah, sí. Si se aburren, pueden ser disruptivos o perder interés. Renzulli subraya la importancia de mantenerlos estimulados, pero eso no siempre sucede en el aula. Y cuando estos niños sienten que sus necesidades no se comprenden, es común que presenten problemas de conducta o se aíslen. Uno de los aspectos con el que más sufren es porque tienen muy baja tolerancia a la frustración. Claro, y por ejemplo, en la adolescencia se detectan más niños con altas capacidades intelectuales que niñas. Y una de las explicaciones de esto es el miedo que ellas tienen o el rechazo al éxito. Ellas priorizan ser aceptadas en el grupo por sobre su desarrollo cognitivo. Según Andrés Puyol, autor del libro Mi hijo es superdotado, esta disonancia socioacadémica se expresa en 3 reacciones posibles. Desinterés por el enriquecimiento académico. Ellas ocultan y frenan su desarrollo intelectual a cambio de mantener buenas relaciones sociales. Es la más frecuente y la más equivocada de las respuestas. También puede que se centren en el desarrollo intelectual a costa de la angustia y el desequilibrio emocional, ya que mantienen pocas relaciones sociales. O tratan de alcanzar el equilibrio entre lo académico y lo social, que es la más difícil de las 3 opciones, pero sin duda la más sana. Y no podemos olvidar a los estudiantes con doble excepcionalidad. La pedagoga María Couso señala que si un estudiante tiene altas capacidades y déficit atencional, si usamos la analogía de mezclar 2 líquidos, uno azul y otro rojo, el resultado es un líquido negro, por lo que ni las altas capacidades ni el déficit atencional son evidentes. Así, estos niños suelen pasar desapercibidos y sus necesidades no se atienden adecuadamente. ¡Qué gran analogía! Esto también le sucedió a Thomas Edison. En la escuela lo consideraron difícil y problemático por su curiosidad insaciable y su estilo de aprendizaje poco convencional. Hace tiempo se hizo un cortometraje con su historia que muestra cómo, luego de unos pocos meses, él vuelve a la casa desde el colegio con una carta para su madre Nancy. Ella la lee y le explica
que en la carta le dicen que ya no tienen nada que enseñarle en la escuela. Por lo tanto, ella se hará cargo de sus estudios. Pasado el tiempo, cuando Edison ya es un célebre inventor, encuentra la carta y descubre que realmente había sido expulsado por ser un pésimo estudiante. Ese cortometraje es precioso, lo recomiendo de todas maneras. Además, es un ejemplo clásico de cómo un sistema rígido puede no captar el potencial de un niño con intereses y talentos únicos. Y esto nos lleva a otro de los problemas emocionales que suelen enfrentar, la tendencia al aislamiento. Por ejemplo, Agatha Christie, que creó más de 60 novelas de misterio, era también una niña con dislexia. Esto le dificultó mucho su rendimiento. Tuvo un desarrollo de la lectura y la escritura más lento que el de sus compañeros y fue siempre muy retraída y soñadora. Por otra parte, también está el riesgo del abandono escolar. En otros países, los estudios muestran que muchos estudiantes con alta capacidad abandonan los estudios porque no encuentran el apoyo adecuado. Esto es especialmente problemático en la adolescencia cuando enfrentan más presión por encajar. Para prevenir que esto suceda, lo primero es identificarlos adecuadamente y mientras más pequeños, mucho mejor. Así podemos apoyarlos oportunamente. En el proceso de detección es clave sumar dos tipos de información. Por una parte, la observación de la familia, profesores, profesionales de orientación, convivencia y otros que pueden aportar información sobre el desarrollo y socialización del estudiante. Y por otra, los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas, creatividad, variables socioafectivas, competencia curricular y estilos de aprendizaje. Sí, y por eso es importante saber cómo lo hacen en otros países. España, por ejemplo, ofrece programas de enriquecimiento educativo y aceleración curricular. Francia, además, prioriza la detección temprana y la formación docente. Y Australia proporciona un plan de estudio diferenciado para estos estudiantes. Además, la aceleración curricular puede ser en años de escolaridad y por asignaturas. Todo orientado a que cada estudiante pueda desarrollar su potencial sin sentirse excluido. En Chile, el desafío está en visibilizar a estos estudiantes y ofrecerles un plan educativo que les permita avanzar con entusiasmo y alegría sin quedarse atrapados en la rutina. Por otra parte, nunca antes hubo tantos estudiantes con altas capacidades en el sistema escolar. Como dice el profesor Javier Turón, tenemos que navegar hacia una escuela que no solo respete las diferencias, sino que las promueva. Es un buen mensaje para cerrar. Necesitamos una educación que valore las diferencias, que permita a cada estudiante llegar tan lejos como su capacidad lo permita. Así que, profe y estudiantes de pedagogía, atentos a esos niños que destacan. Es posible que haya un genio invisible esperando ser descubierto. Necesitamos urgente un cambio en el diseño y enfoque del trabajo en el aula, ya que tenemos escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX para educar estudiantes del siglo XXI. En palabras del filósofo argentino Darío Zeta, compartidas también por nuestro actual ministro de Educación. Sin embargo, hoy ya contamos con las herramientas de inteligencia artificial aplicables en el campo educativo que ahorran tiempo y facilitan la adecuación y creación de recursos de aprendizaje para estudiantes con altas capacidades. Gracias a todos por escucharnos en Ojo de Águila. Esperamos haberles entregado una visión sinóptica de las altas capacidades. Nos encontramos en un nuevo episodio la próxima semana.